me consta que el Estado colombiano no quiso titular las tierras a los campesinos y colonos que desde el año 48 al año 88 venían trabajando tierras en una zona en donde termina la cordillera oriental y empiezan las sabanas selváticas del Orinoco y el Amazonas. El Estado colombiano y su desidia dejaron a los campesinos trabajando las tierras sin documentos de propiedad. Esos campesinos habían llegado a esa zona tan alejada del país huyendo de la violencia que en el año 48 desató la Tropical Oil Company, otra petrolera de origen norteamericano, que masacró a las comunidades indígenas y campesinas de mi tierra, en el departamento de Santander. La gente huyó en masa hacia este territorio, al que posteriormente llegó Repsol. Cuando Repsol y British Petroleum llegan, los campesinos no tenían documentos de propiedad de las tierras, porque el Estado no los había querido entregar, y encontraron las petroleras un terreno abonado para comenzar a presionar desalojos violentos de la gente que no tenía cómo demostrar propiedad, porque tenían nuda posesión, solamente tenían la ocupación y trabajos realizados allí durante muchísimo tiempo. Los campesinos de esa región, alertados por lo que habían escuchado de sus abuelos y padres, que habían sido sacados por otra petrolera medio siglo atrás, no querían la presencia de las petroleras allí. Decían que ellos tenían mucho miedo de que se repitiera un ciclo de violencia, de desplazamiento forzado, de destrucción del medio ambiente y de ruptura de las culturas, que era lo que habían vivido, digo, sus padres y abuelos cuando llegó la Tropical Oil Company. Y entonces empezaron las movilizaciones de campesinos, pueblos indígenas de la etnia Uba, Sicuane y Guaivos, junto con la gente de mi sindicato, oponiéndose a la presencia de las petroleras en esta región de Colombia. La respuesta del Estado colombiano fue, inicialmente, reprimir las movilizaciones con saldo de varios muertos y muchísima gente herida. Como las movilizaciones continuaron, el Estado colombiano comenzó a estigmatizar nuestras manifestaciones, diciendo que las hacíamos instigados e impulsados por la guerrilla. Un señalamiento de ese tamaño en un territorio en conflicto militar como es Colombia es una condena a muerte, porque el enfrentamiento en Colombia, donde es notorio y conocido que hay un conflicto social y un conflicto armado interno, lleva a que quienes sean sospechosos de participar de una fuerza armada, legal o no, son objetivo militar de la otra parte. El señalamiento que hizo el gobierno, luego de reprimir las movilizaciones, diciendo que éramos enemigos del progreso, enemigos del desarrollo y además aliados de la guerrilla, convirtió en objetivo militar a toda la dirigencia sindical indígena y campesina de esa región. Cuando aparece la British Petroleum Company, ya había una gran actividad social de movilización contra la presencia de las petroleras. Inmediatamente llega la British, inmediatamente llegan los grupos paramilitares a la región. Fue simultánea su llegada. Me consta que no había paramilitares en la región, había guerrilla y había enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla, pero no había paramilitares. Con la llegada de los paramilitares comienzan los asesinatos en masa. Eso no se presentaba en la región cuando estaba la guerrilla sola en su combate con el Estado. Los asesinatos en masa arrancan con la presencia de la British y empiezan a descabezar al movimiento campesino de oposición a las petroleras. Matan a Carlos Mesías Arrigui el 13 de abril del 95. Él era el líder que condujo la movilización contra las petroleras en el departamento del Casanare. Posteriormente asesinan a Gabriel Asensio, también dirigente de la movilización social contra la presencia de las petroleras. Luego el ejército colombiano dice que no puede contener a la guerrilla, que empieza a ponerle bombas al oleoducto que construyó Occidental Petroleum y British Petroleum para llevar petróleo desde el territorio vecino entre Venezuela y Brasil hacia el Caribe colombiano. Más de 800 kilómetros de oleoducto en el que fue destruida totalmente la naturaleza en un radio de 20 metros a los lados del oleoducto, y fue necesario, como la guerrilla voló 480 veces el tubo en 5 años, entonces las petroleras empezaron a financiar al ejército colombiano para que les protegiera la infraestructura petrolera. De esa manera British y posteriormente Repsol empezaron a financiar a la Brigada 16 y a la Brigada 18 del ejército colombiano y a la Brigada Móvil número 5, todas ellas en este momento respondiendo ante tribunales colombianos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Básicamente lo que el Estado colombiano hizo a través del ejército fue comenzar asesinatos selectivos de dirigentes opositores a la British, a la Occidental y posteriormente a la Repsol. Asesinan allí a Alirio Martínez,
presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Arauca. Asesinan a Leonel Goyeneche, dirigente de mi sindicato CUT, y a Jorge Prieto, del Sindicato de Salud, todos ellos líderes de oposición a las petroleras. Los asesina el ejército colombiano, Brigada 16, financiada por Repsol y por British. Los disfrazan de guerrilleros después de muertos, los presentan ante la televisión como guerrilleros dados de baja en combate. Posteriormente, el vicepresidente de la República tuvo que aceptar que eso era mentira. Eran 3 dirigentes sociales. Esto ocasionó un paro cívico en la región. Todos los dirigentes del paro cívico fueron amenazados, asesinados o desaparecidos. En medio de esta barbarie que se desató con la llegada de las petroleras y que me consta como funcionario del Estado y posteriormente como miembro de comisiones de derechos humanos, matan a Óscar Bueno, a Jefferson González y a John Jairo Cabarique el 10 de enero del 97 en Saravena. Estas personas son asesinadas, digo el ejército, porque atentaban contra el oleoducto. En ese periodo, el Sindicato Estatal de Trabajadores del Petróleo, que se llama la USO, encabeza entonces la movilización para que el petróleo de los colombianos lo saquen empresas colombianas y no multinacionales. El sindicato de la USO, opuesto a la presencia de British y Repsol, ha puesto 101 dirigentes asesinados. Tienen más de 40 desaparecidos y hay varios centenares de ellos exiliados, varios de ellos en España. Con la llegada de los grupos paramilitares, entonces la modalidad del asesinato selectivo cambia por el de masacre. Algunas de estas masacres ya fueron aclaradas por la justicia colombiana, otras aún no. La Brigada 16, la Brigada 18 y la Brigada Móvil número 5, financiadas por las petroleras, prácticamente privatizaron y pusieron a su servicio al Ejército Nacional de Colombia, que se supone que está para cuidar a los ciudadanos y no solo, o por lo menos no solo, a las empresas multinacionales. Viene la masacre de Flor Amarillo, el 20 de mayo de 2004, 2 años después de llegar Repsol a la zona. En una sola noche matan 20 personas. Se constató que fue la Brigada Móvil 18, paga por Repsol. Luego vino la masacre de Crabocharo, el 18 de mayo, matan 19 personas más. Y luego vinieron 6 masacres. Masacre en Colombia es el asesinato de más de 4 personas. La masacre de La Cabulla, la masacre de Santo Domingo, en donde un helicóptero del Estado colombiano bombardea una escuela y mata a 22 personas, incluidos 6 menores. El helicóptero disparó cohetes contra una escuela, el helicóptero guiado por un avión de control del oleoducto financiado por las 2 petroleras. Luego vino la masacre de Caño Claro, después la de Cañosalas, y luego la masacre de Betoyes, en la cual estuve en mi última etapa como funcionario, mirando allí la implicación del Estado. Tengo que ir diciendo para concluir que British ya aceptó ante un tribunal en Inglaterra que ha financiado estructuras militares que violan derechos humanos en Colombia y aceptó que contrató una firma mercenaria de Israel para adiestrar en este tipo de actividades ilegales a los militares colombianos, a una firma encabezada por Silver Shadow de Israel y a una firma de mercenarios también de Inglaterra, en este caso la DSL. Las 2 petroleras, tanto British como Repsol, están operando en un territorio en el que han sido desaparecidas por lo menos 17.000 personas, todas ellas sacadas de alrededor de los pozos de petróleo. El gobierno colombiano sacó una directiva por la cual nadie puede vivir en 5 kilómetros a la redonda de un pozo petrolero, con lo cual se justificó legalmente lo que ya era un desalojo masivo, de hecho, de la gente que estaba alrededor de las petroleras. A los pueblos indígenas Uba, Sicuane y Guaíbo los han engañado diciendo que les van a consultar si quieren o no explotación petrolera en su territorio. El convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante una ley, obliga a que se le consulte a las comunidades si quieren o no la presencia de las petroleras en su territorio. En cumplimiento del convenio, British, Repsol, Occidental y otras petroleras por separado fueron convocando a las comunidades a consulta para cumplir el formalismo del convenio 169. Los reunían, les hacían firmar un acta de que los habían reunido y mostraban al gobierno colombiano como que ya se había hecho la consulta, lo que eran simples controles de asistencia. Cuando los indios vieron que los engañaban, decidieron no volver a las consultas. Entonces el gobierno colombiano decidió otorgarle una parte del territorio Guaíbo, todo el territorio Sicuane y una parte del territorio Uba a las petroleras mencionadas, diciendo que al final el convenio 169 era una referencia y no, el concepto de los indios no obligaba, no era vinculante, y entonces si no querían ser consultados, pues entendía que no les importaba el tema y las petroleras entraron.
entraron y tienen al borde del exterminio hoy, constatado por Naciones Unidas. El informe de Roberto Stavenhagen de hace 3 años dice: están al borde de la extinción uvas, guaívos y sicuanes. Los daños medioambientales son los mismos que se han producido en Ecuador, que ya se narraron: contaminación por aguas pesadas, que es como se llaman las aguas que salen de la desechos de la producción petrolera. Pero hay 2 impactos ambientales que quiero dejar muy claros porque son muy graves y tienen impacto en el clima de todo el planeta. Por un lado, desecaron o se han secado con la actividad petrolera varios ríos y se secó totalmente la laguna del Lipa, que era territorio sagrado del pueblo indígena Guaíbo. Por haber secado la laguna sagrada del pueblo indígena Guaíbo, los indios se desplazaron en masa, porque ellos no podían aguantar que les desecaran sus sitios sagrados. Los ríos que se han secado son el río Charte, el río Unete, el río Cravo Sur y el río Cusiana, todos afluentes del Arauca, Orinoco. Se destruyó totalmente la laguna del Lipa. Sus humedales hoy, que eran una enorme sitio de biodiversidad, hoy no albergan vida natural, sino de unas cuantas especies que han resistido. 750.000 hectáreas contaminadas de un territorio sagrado de los guaíbos. Quería decir por último que estas brigadas militares que he nombrado, que están financiadas por Repsol y por British, están respondiendo varios de sus comandantes ante tribunales por el asesinato masivo de opositores a las petroleras. Que en estos días hay una movilización social impresionante en esa región, en Casanare y en Arauca, contra la presencia de estas petroleras y contra la paramilitarización, puesto que en la práctica el verdadero gobierno en estos 2 departamentos de Colombia los ejercen las petroleras. Bien, muchas gracias.